Bueno es Jehová y digno de suprema alabanza. Él es maravilloso. Vamos a ir a las escrituras, hermanos. Quiero depositar en su corazón lo que por el Espíritu en mi corazón el Señor ha depositado. Y no descanso hasta que no me siento bien, hasta que no descargo todo ese peso que traigo. En cada vez que ministramos la palabra, subimos con ese peso. Y ese peso nos hace temblar, nos hace, amén, preocuparnos. Hasta que no descargamos eso, amén, bajamos del altar con esa, amén, gloria al Señor, satisfacción de que dimos lo que el Señor nos dio e impartimos lo que por el Espíritu nos impartió a nosotros el Señor. Bueno es Dios. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 24. Bendita sea la gloria del Señor. Mateo capítulo 24, verso 32. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre bendito y glorioso, te damos gloria y honra en esta hermosa, Señor, oportunidad que nos concedes de poder sentarnos a la mesa. Señor, que sea tu gloria ministrándonos y dándonos, Dios mío, la libertad para poderla desde este lugar ministrarla en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, buen Dios. Amén. Quiero predicar, gloria al nombre del Señor, acerca de esta palabra, amados, puesta en consideración, aprendiendo de la higuera. Tenemos mucho que aprender de la higuera. Jesús está hablando prácticamente en el capítulo que tenemos en consideración. En Mateo 24, Jesús, ¿verdad?, les responde a los discípulos una gran pregunta en el capítulo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En respuesta a estas tres preguntas, Jesús les desglosa todo lo que es parte del contenido de Mateo 24. Y lo primero que Jesús les dice es en el verso 4, mirad que nadie os engañe. O sea, en el tiempo, ¿verdad?, de donde se gesta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay que estar pilas, como decimos. ¿Por qué? Porque estará muy popular el engaño, ¿verdad? El espíritu de mentira, el espíritu del anticristo, el espíritu de error. Gloria al nombre del Señor. Y verdaderamente el pueblo del Señor tiene que estar bien apercibido y con las raíces bien fundamentadas en el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús les sigue diciendo, van a escuchar rumores de guerra, van a haber guerras, se van a gestar contiendas entre reino y otro reino, pero tened en cuenta, le dice, que esas son indicaciones de que mi venida está cerca, porque todo eso viene a caer dentro de un contenido llamado principio de dolores. Principio de dolores es lo que a la iglesia, ¿verdad?, le es permitido vivir en el tiempo en el que estamos. Y Jesús sigue dando acontecimientos que van a pasar o a suceder para la venida de Él.
Les dice del día y de la hora nadie lo sabe, pero los tiempos sí los van a distinguir y los van a saber. Porque los tiempos se los estoy diciendo. Los tiempos se los estoy, ¿verdad?, diciendo y se los estoy anticipando para que como ladrón en la noche sean tomados aquellos que están desapercibidos o el mundo, pero los que andan de día no nos puede sorprender aquel día como ladrón en la noche, porque estamos apercibidos. Las vírgenes prudentes estaban apercibidas. ¿Cuántos dicen amén? Estando apercibidas, estaban con atención, estaban pendientes, gloria al nombre del Señor. Y la mayor señal que, hermanos, les da, considerando yo el contexto y el contenido, la mayor señal que les da es la parábola de la higuera. La parábola de la higuera es una de las mayores señales que Jesús le da a la iglesia. Es una de las, acuérdese que los discípulos estaban ahí en representación de la iglesia. Los discípulos ahí representan a la iglesia. Estaban con él. Son los que tienen sus nombres allá, gloria al Señor, en las puertas de la Nueva Jerusalén. Entonces está representada ahí la iglesia y el Señor le está diciendo a la iglesia: tienen que tener en cuenta que para los tiempos de mi venida, cuando ya esté cerca mi venida, van a acontecer todas estas cosas. Van a haber terremotos, van a haber pestes, va a haber enfermedades, van a haber pestilencias, van a haber, gloria al nombre del Señor, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Pero cuando llega el verso 32 que leímos, ¿verdad? Le dice de la higuera: aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que no cabe en el espacio que tenemos mejor temática a desarrollar en el tiempo que estamos que la temática de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Creo que sería negligencia de los predicadores en el tiempo que estamos no predicar de la venida de Jesús. Creo que uno de los temas que más se debe de estar predicando es la venida eminente de nuestro Señor Jesucristo, para que no seamos agarrados, gloria al nombre del Señor, por sorpresa. Tenemos que ser estimulados, tenemos que ser animados, tenemos que ser fortalecidos con una sola palabra: el rapto de la iglesia, porque es la única huida de este mundo que nos pondrá en la completa libertad, en un mundo donde ya no hay pestilencia, donde ya no hay enfermedad, donde no hay quebranto, donde no hay tristeza, donde las lágrimas serán enjugadas y donde no habrá dolor. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces podremos decir: aleluya, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Victoria es la que yo tengo, porque ya pasé de tercera dimensión a la cuarta dimensión, de lo ordinario a lo extraordinario, de lo natural a lo sobrenatural. Esa fue la intención y ese fue el propósito por el cual Jesús se dedicó antes de su partida a instruir a los discípulos. Hubiese sido negligencia de Jesús si no se hubiese sentado con ellos y les hubiese dicho. Pero Él cerró todas las puertas de la justificación para que en su presencia nadie se pueda justificar, porque Él lo dejó todo dicho. Y todavía les dijo, ¿verdad? Todavía les dijo: esta palabra se tiene que cumplir, porque pasará el cielo, pasará la tierra, pero esta palabra, les dijo, no pasará en su fiel cumplimiento.
Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. No regresa atrás vacía, hará el efecto por el cual es enviada. ¿Cuántos dicen amén? Por esa palabra somos renovados. Por esa palabra, por eso es que Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de su venida, las palabras del arrebatamiento, las palabras del rapto. Alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque esa palabra es la palabra más poderosa. Gloria al nombre del Señor. Y es la palabra en la que tiene que estar puesta toda tu atención. Tenemos que vivir, gloria al nombre del Señor, como que no es un día más, sino que es un día menos que tenemos en esta tierra. Y como es un día menos, debemos de regocijarnos, porque cada día que pasa estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Permítame decirle, hermano, confirmarle que todo en este mundo es carroña, que aquí lo que hay es dolencia, aquí hay quebranto, aquí hay sufrimiento, aquí hay dolor, aquí lo que hay es un basurero. Gloria al nombre del Señor. El hombre ha hecho de este mundo un basurero, y de este basurero vendrá a sacar a la iglesia nuestro Salvador Jesucristo, quien como Salvador nos dio ciudadanía celestial, la cual, dice el apóstol Pablo, esperamos según sus promesas. Bendecido sea el nombre del Señor. Dichosos los que tienen a Cristo. Y esa ciudadanía, que es más que una ciudadanía de uno de los países de Europa, que es más ciudadanía más grande que la del cielo, más grande que una ciudadanía americana. Gloria al Señor. El sueño americano no existe. El sueño, gloria al nombre del Señor, canadiense no existe. El sueño europeo no existe. Debe de existir un solo sueño. Alabado sea el Señor. Y es de ser trasladado, aleluya, más allá de los cielos, donde mora la justicia, donde allá no hay corrupción, donde el ladrón no mina, donde alabado sea el nombre del Señor. El orín no corrompe ni ruye. La iglesia tiene que estar contenta. Yo no sé en qué condición está usted, pero no importa la condición. Su gozo no depende de lo que está en su entorno. Su gozo depende de aquel que subió y dijo: así como me veis ir, así ciertamente volveré. Alabado sea el nombre del Señor. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bendita sea la gloria del Señor. Fíjese que según Oseas 9:10, Israel es la higuera, o es tomada como la higuera, como una representación de Israel. Israel puede ser representado como un olivo. Israel puede ser representado como una vid, Isaías 5. Israel es tomada también como representación de una higuera. Tiene muchas fotografías, metafóricamente hablando, la nación de Israel. Pero acá Jesús la compara en el lenguaje de la parábola dada como una higuera, que tiene conexión con Oseas 9:10, que dice: como uvas en el desierto allá Israel. Oiga lo que sigue diciendo: como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Según Oseas 9:10, Dios ve a cada israelita como un higo, que vienen de una higuera llamada Israel. Jesús, ya cuando Jesús viene en referencia directa, en Lucas capítulo 13, verso 6 en adelante, nos dice algo poderoso, ¿verdad?, acerca de Israel, que tanto con ella o con él como nación, Dios trató de mantenerla cerca, o trató de mantenerse él cerca de esa nación. Al Señor le duele cuando alguien, en vez de acercarse a él, se aleja. Y le dolió en lo más profundo de su corazón que aquel pueblo al cual él le había hecho tanto bien, que sacó de Egipto, que le dijo: tú siendo un niño, yo te amé. Siendo un muchacho, yo te cuidé.
Yo te guié, yo te di de comer, yo fui para ti un padre. Dime en qué yo te fallé, Israel, dímelo. ¿En qué yo te fallé? Y se llena el Señor de sabios, justos argumentos en Israel para que quede claro de que Israel se encuentra lejos del Señor siempre que estuvo lejos, no porque Dios se haya alejado de ellos, sino porque ellos voluntariamente se alejaron de Él. Dios nunca va a estar lejos de ti porque Él se alejó de ti. Si algún día Dios se encuentra lejos de ti es porque tú te alejaste de Dios. Y las consecuencias prácticamente han de llegar. No hay alejamiento. Oiga lo que le voy a decir, pueblo del Señor. No hay alejamiento de Dios sin consecuencias. Porque la distancia de nuestro Dios nos pone a la merced del precipicio, a la merced de las fieras del campo, a la merced de las víboras, del cachorro de león, del dragón que antes vencimos, ahora somos por ellos vencidos. Por una simple razón, nos alejamos del Señor. Por eso no hay gente más bendecida que la que está cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. En tu cercanía quiero estar, Jehová, dígale. Dijo también esta parábola, Jesús hablando: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, el viñador le dijo, que es Cristo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿De qué está hablando esta parábola? De la higuera estéril. Está hablando de la paciencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? No queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso es que el estado de alejamiento puede ser largo. Y la persona puede aún sentir de que está bien porque todo sigue aparentemente bien, pero no. Simplemente es que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y Él decide estirar el tiempo. Aún la venida de Él ha estirado por amor. ¿Cuántos dicen amén? El amor lo hace ser paciente. ¿Cuántos creen que el amor es paciente? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces es paciente, pero mire la actitud de Israel. En otras ocasiones Jesús da a entender a través de otra parábola donde Él mandó una comitiva de obreros a su viña, y los de la viña dijeron, vamos a matar a esta comitiva de obreros. Vino y los maltrataron. Luego vino otra comitiva de parte del dueño de la viña. Pero ¿qué es lo que sucede con los que están allá trabajando? Se refiere al pueblo de Israel. Maltrataron a los obreros que mandó. Y el padre, el dueño, dijo de la viña: voy a mandarles ¿a quién? Voy a mandarles a mi hijo. Van a respetar a mi hijo y mi hijo va a hacer un cambio. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice que a su hijo no lo golpearon nada más como a los demás, sino que lo mataron. Dando a entender que Israel estaba obstinado. Porque el corazón del ser humano se obstina. Porque el corazón del ser humano se llena de maldad. Porque el corazón del ser humano, cuando está alejado de Dios, da para lo que sea. Dieron para soltar a Barrabás y para crucificar a nuestro Señor Jesucristo, la nación santa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aquella que tenía Dios puesta la mirada sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? Hay que tener paciencia, pero sé también que la paciencia del Señor tiene fecha de expiración. Sé también que la paciencia del Señor se agota. Sé también que la paciencia del Señor tiene límite. No para siempre va a contender el Espíritu del Señor con el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Llega un momento en que Dios se levanta de su trono y pone las cosas en orden. Y si tiene que agarrar un fuete, lo agarra. Y si tiene que, alabado sea el nombre del Señor, entrar a su casa, entrar al templo y manifestar su ira santa, alabado sea el Señor, para que sea respetada la casa de Él, ciertamente Él lo va a hacer.
Israel pensaba que podía jugar con el Dios de la gracia. Porque Él es paciente, porque Él no quiere que nadie perezca. Pero escuche lo siguiente. Mateo 21:18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo a la higuera: nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. ¿Qué es lo que Jesús dio a entender con la higuera? Que la higuera se iba a secar. Eso tiene una explicación profética. Jesús estaba profetizando. La higuera está maldecida. Israel está maldecido. Israel se va a secar de raíces. Otro evangelio dice que cuando regresaron vieron cómo la higuera que había maldecido se había secado desde las raíces. Israel, dijo Jesús, palabra de Jesús, se va a secar. Hay sequedad para Israel, hay muerte para Israel. Y cuando Jesús sube al monte, ya Él está por ser expuesto al vituperio, anda con algo en su corazón. Y como le digo, subió al monte con ese peso sobre sus hombros que liberó allá arriba del monte. Y cuando estaba arriba del monte, mira toda Jerusalén, su ciudad, la ciudad santa, la llamada Sión. La mira desde la lejanía de la cumbre y les dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces no quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Oiga lo que le sigue diciendo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Vuestra casa os es dejada desierta. Ustedes ciertamente, como la parábola, se van a secar. Ustedes van a ser ¿qué? Van a ser arrancados. Como dicen los salvadoreños, hermano, cabal. ¿Cómo dicen los salvadoreños? Cabal, hermano. 40 años más tarde aproximadamente entran los romanos con el general Tito. ¿Y qué es lo que hacen de Jerusalén? La devastan. Viene la devastación. Jesucristo había dicho otra profecía, porque los israelitas estaban muy orgullosos del hermoso templo que el famoso Herodes había construido y cómo hasta habían dejado la presencia del Señor de adorarla, pero ahora tenían el templo como objeto de su adoración. Imagínese usted, ese era el pueblo de Dios. Y estaban que adoraban el templo. Y el Señor les dijo en aquella ocasión: ciertamente que se sepa esto, no quedará piedra. Miren este edificio y mírenlo bien. Miren su belleza y la orificación. Está orificado. Tenía oro por todos lados, las puertas. Herodes había hecho un centro terrible de aquel lugar. Entonces le dice: no quedará piedra sobre piedra sin que sea ¿qué? Sin que sea derribada. Los romanos, ¿qué es lo que hicieron? Derribaron todas piedras sobre piedra, hermano, y piedra sobre piedra para desorificarla, para quitarle todo el oro que en contenido el templo tenía. Fueron piedra por piedra para quitarle todo el oro. ¿Y cómo quedó el templo? Quedó hecho escombros. Año 70 es bien importante en los registros bíblicos. ¿Sabe por qué? Porque el año 70 es lo que el Señor les profetizó. Se va a secar Israel, porque no quisieron atender a
a los obreros que fueron mandados, sino que los golpearon. Porque no quisieron entender con los patriarcas que fueron mandados, con los jueces que fueron mandados, con los profetas que el Señor les mandó. Y aún a su hijo, gloria al Señor, lo trataron como un vil pecador. Y lo mataron como cualquiera. Gloria al nombre del Señor. Y es por eso que vienen las consecuencias. Aquella higuera se seca. Aquella higuera es arrancada. Aquella higuera, hermanos, Israel, oiga, empieza su cautiverio. Israel empieza su cautiverio y es un cautiverio, gloria al nombre del Señor, donde son esparcidos y despatriados. Donde se vuelve a sí mismo Jerusalén y la nación de Israel escombros y desierto. Y donde los israelitas empiezan a andar por las naciones. Empiezan, gloria al nombre del Señor, a prodigar. El hijo pródigo de aquellos entonces fue Israel. Buscando casa, buscando ciudadanía, buscando habitación, buscando, gloria al Señor, que países lo recibiesen. Porque fueron despatriados justamente como Dios había dicho. Hermanos, pasaron los años y los años y los años. Y los israelitas por mayor parte se instalaron en Europa. Llegaron a otras naciones, pero en su mayor número se instalaron en Europa. Qué tremendo como amén, Dios disciplina. Qué tremendo cuando Dios castiga. Es un pueblo que empieza a recibir las consecuencias de haberse apartado a Dios. Por eso decía que ningún alejamiento del Señor se queda sin consecuencias. Todo alejamiento de Dios trae consecuencias, porque el alejamiento entre tú y Dios, a eso, aleluya, le saca provecho el enemigo, y a la vez que le saca provecho, le da derecho legal para hacer contigo lo que él quiere. Pasaron los años y los años y los años y los años. Parece que el diablo le saca provecho a todo eso y quiere que Israel, el pueblo del Señor, pierda la identidad. Y pasaron, hermanos, demasiados años, gloria al nombre del Señor. Oiga esto, 1878 años pasaron. 1878 años. Y aquella gente que salió distribuida por familias, que el diablo quería extinguir la genética, que quería extinguir la cultura, que quería extinguir el idioma. 1878 años después todavía conservan, no importa dónde estén, su cultura, su idioma, su lenguaje. Hermanos, es de admirar todo eso. Porque el salvadoreño está 10 años en el extranjero y ya se le olvida lo que es una pupusa. Secuasá, sasetun pupusá. Los guatemaltecos están 30 años en el exterior y olvídese, hermano. Alguien dijo que los dominicanos están en El Salvador y hablan como salvadoreños a los años. Están en Guatemala y hablan como guatemaltecos a los años. Están en Estados Unidos y hablan como los estadounidenses. Están en Haití y hablan como dominicanos. Le hablo de la identidad, que la perdemos fácil. El pueblo de Dios no perdió identidad, y eso es de admirarlo. Oiga lo que le voy a decir. El diablo quiso exterminarlos, porque había una profecía que se la voy a decir ahorita mismo. Amós 9:14. Amós 9:14. Importante para el pueblo de Dios. Oiga lo que dice: y traeré del cautiverio
¿En qué estaban los judíos después del año 70? En cautiverio. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos, dice, las ciudades asoladas. Porque ¿cómo quedó Israel? Asolado, hecho un asolamiento. Y las habitarán, dice, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Oiga esto, el verso 15. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados. Porque ¿qué fue lo que pasó? Fueron arrancados. Fueron arrancados. No es cuestión de que los cortaron, no, es que los arrancaron, los desarraigaron, hermano. O sea, esa condición viene a ser fuerte. Y dice, serán, dice, nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Esa profecía les da esperanza a Israel para que en todo aquel cautiverio que tuvieron de 18, casi 19 siglos, haya una luz al final del túnel. Haya una esperanza, porque Dios ciertamente, aunque te discipline, te va a disciplinar por amor, siempre fijando sus ojos en tu bienestar posterior. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y aunque tu presente no sea tan excelente, excelente será tu porvenir si te sometes al Dios de toda gracia. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios al que ama lo castiga, a fin de que no sea un bastardo. Y Dios lo puso en disciplina. Oiga esto. Oiga esto. En el año 1900, prácticamente 42 al 1945, del 41 al 45, se dio el mayor genocidio del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Y entre los resultados de la guerra mundial, presidida por Adolfo Hitler, viene, hermanos, a caer en el enfoque del mal maligno y del mal Israel, que está en su mayor parte en Europa. Y usted sabe, Adolfo Hitler mata ¿cuántos? 6 millones de judíos. 6 millones de judíos que estaban instalados en la región de Europa. El fin era exterminarlos. ¿Qué es lo que queda si 6 millones son extinguidos en las cámaras de gas, en los trenes? Cuando, gloria al Señor, en los campos de concentración los mataban como que fuesen animalillos, por no decir otra cosa. Y el pueblo de Israel está pasando por esa prueba, está pasando por esa situación adversa, producto de su alejamiento de Dios. Encima del cautiverio han pasado ya 18 siglos. Pero el diablo nunca va a perder oportunidad y siempre te va a tener en la mirilla, aunque pase el tiempo. Gloria al nombre del Señor. Siempre va a buscar tu destrucción. Y el diablo quería destruir al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Gloria al nombre del Señor. Aquella nación que si tiene nombre porque Dios le dio nombre. La única nación a la que Dios le dio nombre. Y no solamente nombre para que se legislara, le dio leyes. Y no solamente le dio leyes, Él la formó de unos lomos, los lomos de Abraham. Entonces todo lo que son las intenciones y el interés de Dios estaba sobre esa nación. Era la nación de Dios, hay que exterminarla. No creas tú de que el enemigo no te tiene en la mirilla. Y si se lleva de amigo contigo es porque estás de su lado.
Gloria al nombre del Señor. Pero el Hijo de Dios ni anda en amorcillos con el diablo, ni anda en amorcillos con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. Aquí el amor de tu vida tiene que ser Cristo, porque a dos señores no se le puede servir. Desagradas a uno y agradas al otro. Entonces mejor declárate, como están declarándose mucho en esta prueba. Y está bien que se declaren, gloria al nombre del Señor, porque no podemos esconder una condición real que intrínsecamente es la realidad nuestra por dentro. ¿Cuántos dicen amén? Quedó devastado, hermano. Pareciera que Dios los echó al olvido y que Dios dio permiso para extinguirlos. Y cuando decimos detrás de una prueba grande viene una bendición grande, hay un sentido de razón en lo que se dice. Cuando decimos detrás de una prueba pequeña se esconde una bendición pequeña, hay cierta razón en el decir, porque Dios nos sorprende y nos turba el entendimiento, porque fíjese que con el cautiverio, con todo lo que pasó hace 18 siglos y lo que la nación de Israel ha pasado de puerta en puerta, de nación en nación, de país en país, pidiendo ayuda, pidiendo entrada, pidiendo ¿verdad?, ser recibidos, y viene la devastación en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y son ellos tocados fuertemente, el mayor genocidio. Estaba, hermano, lejos del entendimiento del ser humano que podía pasarle algo bueno a Israel. Pero escuche esto: si para el 1945 el pueblo de Dios está siendo exterminado y están siendo puestos en las cámaras de gas, y el holocausto se lleva a cabo, y los israelitas están, gloria al Señor, siendo prendidos en fuego y están bajo el vituperio, 3 añitos de distancia está su liberación. 3 añitos más adelante está su gozo. 3 añitos más adelante están los ojos de Dios puestos sobre ese pueblo. Porque en el 1945 Hitler los está acabando, y en el 1948 se declara Israel como nación delante de la ONU y de las Naciones Unidas. 1948 nace Israel. Nace Israel, hermano, en el 1948. En el 1945 genocidio, los israelitas. Pero en el 1948, 3 añitos después. Ahorita lo que te quiero decir es que ahorita la puedes estar pasando mal. Eso es lo que te quiero decir. Lo que te quiero decir es que ahorita puedes estar bajo los efectos de muerte, de pronto, de desolación, de enfermedad, de turbulencia, de que la nave se han levantado los vientos contrarios y estás a punto quizás de naufragar. Pero sépase una cosa, que si eres hijo de Dios, todo va a salir obrando para tu propio bien, porque Dios no te ha dejado ni te va a dejar si eres pueblo de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Y puede ser que enfrente momentos difíciles y atravieses valle de desolación, pero la higuera tiene que reverdecer. Israel empieza a reverdecer. Israel empieza, hermanos, a funcionar, aleluya, como una nación, pero todo el mundo está sorprendido. Ahí entra hasta Guatemala, que dio el último voto para la independencia de Israel. Y ahí prácticamente entra el mundo a reconocer a Israel como nación. Pero una nación que dejó de ser nación hace 18 siglos. Una nación nueva. Israel lo que tiene prácticamente, hermanos, son 72 años. 72 años tiene. Y en 72 años ha restituido todo lo que tenía
todavía multiplicado. A Israel le ha pasado como a Job, que lo que tenía Dios se lo ha multiplicado. Después del 48, oiga, cuando no caían lluvias sobre Israel, Israel estaba hecho un desierto. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe qué hicieron los israelitas del 48 al 52? En 4 años plantaron en Israel, en el desierto, los desiertos de Israel y en todo Israel, 6 millones de árboles, en memoria a los 6 millones de judíos muertos allá en Europa. ¿Sabe qué es de Israel ahora? Los desiertos los han puesto a florecer. Usted sabe la clase de sandías que se están dando en los desiertos de Israel. Usted sabe la clase de manantiales que están brotando en los desiertos de Israel. La clase de uvas que sacaron aquellos como prueba de que la tierra era buena, esa misma clase de uvas la están sacando ahora. Un palo, un gajo inmenso del tamaño mío, gloria al nombre del Señor, lleno de uvas y de gajos de uvas y de gajos de uvas. Un solo gajo sostenido por 2 hombres. Esa es la clase de producto que se está sacando de los desiertos de Israel. Cuando estuvo en las manos de los enemigos, estuvo desierto, pero llegó el pueblo de Dios, alabado sea el Señor, aleluya, a brotar como nación en el 48. Y ahora Israel, vaya a ver a Israel ahora, vaya a ver a Israel ahora, que si hablando de las vacunas, de la vacuna contra el virus se trata, el único país fiable es Israel. Porque todos los demás son unos bandidos. China está con sus intereses. Estados Unidos ni digamos. Rusia peor. Inglaterra ni hablemos. A los laboratorios únicos que se les tiene confianza son a los laboratorios judíos. En cuanto a eso se refiere. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Ponerle en alto la fidelidad de Dios a la palabra que le ha dado. Ciertamente Dios no falla. Fíjese esto, 780,000, no había ni 1 millón de judíos viviendo en Israel para el 48. Y de los 780,000, 150,000 eran árabes. Solamente habían 630,000 judíos. La misma cantidad más o menos, 600,000 sin contar las mujeres y los hombres. Todavía, ¿verdad? Habían más allá. En el desierto todavía habían más. Aquí solamente hay 630,000 judíos. 150,000 árabes, no llegan ni a 1 millón. Eso es en el 48. Pero 12 años más tarde hay 2,114,000 judíos. 12 años más tarde ya hay 2 veces más que la cantidad de judíos que habían para el 48. Un añito después, en el 1961, hay 4,066 judíos. En el 1970, hermanos, hay 6 millones. En el 1990 hay 7,624,000. Y en el día, según las estadísticas, en el 2019, el año pasado, porque la del 2020 no la han editado, hay 8,884 millones. O más bien dicho, 8,884,000. Va camino a 9 millones. Fíjese la poquita recepción de judíos que queda en la devastación. Se multiplicaron ciertamente en el cautiverio por las naciones, pero vino a ser reducida con 6 millones menos en el genocidio. Y esos poquitos judíos que quedan, pasa como lo mismo que pasó con Faraón allá.
cómo Dios los multiplica. Y a la multiplicación de los judíos en tierra de Egipto es que le tenía temor Faraón. Porque si estos se multiplican, dijo, ¿qué es lo que dijo? Oh, se van a levantar contra el reino. Así que le voy a mandar un edicto a las que atienden a los partos para que los exterminen. Siempre el diablo quiso exterminar a la nación de Israel. Siempre. A fin de que Israel esté bajo servidumbre. Pero Israel tiene la mirada de Dios puesta sobre ellos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Fíjese que lo mismo nos dice Lucas 21-29 acerca de la parábola que Jesús da. También les dijo una parábola, mirad la higuera, pero aquí le añade, y todos los árboles, cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Le dice, miren, aquí en Lucas, allá en Mateo dice, mirad la higuera y aprended de ella. Aquí dice, miren la higuera y los árboles, y todos los árboles. Y representa a Israel como la higuera y a las demás naciones como árboles. Si usted verifica en los entornos de Israel, por ejemplo, el Líbano, igual que Israel, estaba bajo cautiverio. Y viene a ser restituida como nación en el 43. Jordania, que está en los alrededores de Israel, viene también a ser restituida como nación en el 46. Siria viene a ser restituida como nación en el 46 también, igual que Jordania. Y Egipto también viene a ser restituida como nación en el 52. Le quiero decir con esto que cuando Israel resucita como nación, también la vida de Israel se manifiesta en sus entornos, en los países. ¿Por qué? Porque así como Israel viene a la libertad como nación, los entornos a Israel también renacen, como está escrito. Mirad la higuera y los demás árboles, cuando empiezan a brotar, cuando empiezan a reverdecer, que se sepa, dijo Jesús, que el verano está cerca. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y entonces Egipto viene a quedar como nación, Siria como nación, Jordania como nación, gloria al nombre del Señor, y qué más, y el Líbano en el norte como nación, Israel como nación. No solamente reverdece la higuera, sino que reverdecen también los demás árboles. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y voy a cortar. Es de ver con importancia lo que Jesús les sigue diciendo. Les dice allá, no pasará que esta nación sin que todo esto que acontezca. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Generación es una palabra que viene del griego genem, o más bien dicho genea. La misma raíz etimológica para genealogía y para genética, los genes nuestros. Y se refiere a un grupo, oiga esto, es importante, a un grupo de gente que nace y muere dentro del mismo periodo. Una generación se le llama a un grupo de gente que nace y muere dentro del mismo periodo. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos que acercarnos al concepto real de lo que significa generación. Porque se dijo durante muchos años que una generación se deducía por 40 años. Pero una generación es un periodo de tiempo en que un grupo de gente nace dentro del mismo periodo y muere. Y no está determinado el número. Pero bajo el concepto real de lo que es generación, es más que 40 años. Porque la vida de un hombre no da para establecerla de nacimiento a muerte de 40 años.
Se lo voy a explicar. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 12. Dios le dice algo hablando acerca de Jehú. Esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú, dice, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. ¿Y qué es lo que dice? Y fue así. ¿Qué es lo que Dios le dice a Jehú? Oye, Jehú, por cuanto guardaste la palabra, y no solamente la guardaste, ejecutaste todo lo que yo te dije que ejecutaras, que limpiaras la casa de Acab, que limpiaras por aquí, por allá, y llevases a cabo la palabra y la encomienda que te di. Por eso le dice Dios, en el trono de Israel se van a sentar los tuyos hasta la cuarta generación. ¿Qué es lo que le está diciendo? Por el trono va a pasar la vida tuya, una generación. Va a pasar la vida de tu hijo, otra generación. Va a pasar la vida de tu nieto, otra generación. Y va a pasar la vida de tu bisnieto, la cuarta generación. Entonces Dios mide la generación, 4 generaciones en la vida de Jehú, el hijo de Jehú, el nieto de Jehú y el bisnieto de Jehú, hasta la cuarta generación. ¿Me doy a entender? Y esa palabra es muy común en las Sagradas Escrituras. Éxodo 25 lo repite. No te inclinarás, hablando de las imágenes, a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está hablando? Está hablando del padre, está hablando del hijo, está hablando del nieto y está hablando del bisnieto. Cuando Dios dice hasta la cuarta generación, abarca mi celo para castigar la maldad. Está diciendo, alcanza hasta tu, ¿qué? Hasta tus bisnietos. Te alcanza a ti, tu hijo, tu nieto y tu bisnieto. En toda la longitud de la vida de los 4. Yo lo visito. Entonces es un periodo, generación es un periodo de tiempo en el que alguien nace y muere dentro del mismo periodo. Todavía sigue diciendo Éxodo 34:7. Hablando de Dios, guarda misericordia, dice a millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios es así. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, generación no son 40 años. Generación es la vida total del padre, del hijo, del nieto y del bisnieto, hasta la cuarta generación. Ahora, Salmo 90:10 dice que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Cuántos años tiene más o menos por vida el hombre en el tiempo actual? 80 años. Hicieron una encuesta en Estados Unidos y en el mundo entero y dedujeron que la vida del hombre consiste, generalmente hablando, por estadísticas más comunes, los 80 años. 80 años. Los estudiosos de la escatología y los estudiosos de la profecía deducen de que el tiempo de una generación es de 80 años. Vamos a ser enfáticos en 80. Yo no puedo ser dogmático, usted tampoco. Vamos a hablar de que la generación, por ejemplo, ¿hay alguien aquí que nació en el 1948? Mano Luis, mire Mano Luis, 1948 nació. 1948 la hermana Juanita, gloria al Señor. Mi mamá nació en el 1941. Ellos son de esa generación. Mi abuela tuvo una generación. Mi mamá viene de otra generación. Yo pertenezco a otra generación.
y mis hijos pertenecen a otra generación. Pero si usted verifica desde mi abuela hasta mis hijos, hay 4 generaciones, ¿verdad? Pero mi abuela vivió 93 años. Mi mamá ya lleva, imagínense, desde el 41. Ya lleva es de esa generación. Esa generación a la que Jesús se refiere. O sea, cuando Israel nazca, cuando Israel se establezca, cuando el cautiverio tenga su fin, cuando Israel regrese a su tierra, cuando en el 48 viene a la bandera de Israel, hermanos, a ser expuesta como nación y a ser reconocida en el mundo entero como nación, dijo, ¿qué es lo que dijo Jesús? No pasará esa generación. La generación de los 45 para adelante, pues, sin que todo eso acontezca. Ahora, usted pone del 48 para acá, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuántos años lleva? 72 años. Los años de una generación más o menos, ¿cuántos son? 80 años. ¿Cuántos años quedarían? 8 años. 8 años. Pero oiga lo que le voy a decir. Jesús en el Mateo 24, con todos los acontecimientos que menciona, está incluyendo a Israel pasando por la gran tribulación. A esos 8 años que faltan, usted le quita 7 de la gran tribulación, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de la gran tribulación. A nosotros nos queda un añito, 2021, porque el 2028 son 80 años, si agarramos 80 años. Pero como esos números están escondidos en el entendimiento de Dios, porque el día nadie lo sabe, pero los tiempos sí nos tenemos expuestos delante de nosotros. Como decía mi abuela, quien quita venga en el 2021. ¿Cómo tiene que estar la iglesia ahorita en el 2020? ¿Roncando como está? Cuando veas estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. La generación de los 48 ha de ver todo esto. En la generación de los 48, ahí está la generación de mi mamá. Ahí estamos nosotros. Nosotros somos la generación del hermano de esa época. Nosotros somos la generación que está frente a los acontecimientos. Y si del 48 al 2028 hay 80 años y usted le quita 7, le quedan 2021 y estamos en el 2020 casi a finales ya, porque el tiempo va volando. ¿Sabe qué le quiero decir, hermanos? No hay tiempo para estar chismeando, calumniando, viendo a la paja al ojo ajeno, si tiene viga. No, es que voy a verificar si tiene paja o tiene viga. Y usted con miopía en su propio ojo, queriendo verificar la paja. Usted con el ojo nublado completamente. Usted con un velo queriendo examinar la paja y la viga, si hay viga en el otro. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer? Hay que arrepentirse, y a cada día hay que pedir perdón, hay que, alabado sea el nombre del Señor, pedir misericordia, hay que decirle, Señor, yo quiero ser digno y estar digno para escapar de todas estas cosas que vendrán. Ten misericordia de mí, oh Jehová, alabado sea el nombre del Señor. No pasará esta generación, dijo Jesús, sin que lo que les estoy diciendo acontezca. Y les dice, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que les estoy diciendo, eso no pasará. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche el énfasis que hace nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes seguir perdiendo el tiempo si esos son tus designios, pero la iglesia del Señor no puede perder el tiempo en esta temporada en la que estamos viviendo. Ponte de pie en esta hora y dile, Señor, es para el cielo que vamos. Señor, aleluya, es para las moradas preparadas por ti, aleluya. Oh, que nos encaminamos. Esta tierra
tierra no es nuestro hogar. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El verano está cerca. Jesús está a las puertas. Apercíbete, busca aceite. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Como ladrón en la noche a los inconversos, pero a nosotros no nos puede agarrar aquel día como ladrón, porque nosotros no somos hijos de la noche, ni somos hijos de las tinieblas. Nosotros andamos de día y somos hijos de la luz. Por lo tanto, tu espíritu sabe que el Redentor se acerca. Tu espíritu sabe, alabado sea el nombre del Señor, y hay que buscarle en espíritu y en verdad. Tu espíritu sabe y está bien consciente, y mi alma lo sabe muy bien, decía el salmista. Alabado sea el nombre del Señor, que este tiempo es de darle gloria, que este tiempo es de bendecirle, que este tiempo es de darle alabanza. Y no pases, aleluya, por apercibida la misericordia de Dios que te tiene en pie, y las intenciones del diablo por destruirte, pero no ha podido ni podrá. Levanta tu corazón a lo alto y dile: Señor, mi alma te adora en tanto que vienes a buscarnos. Cuando Israel menos pensaba, Dios lo sorprendió. Oh, aleluya. 1878 años de cautiverio. Dios no se olvidó de ellos ni de la palabra de Oseas. Aleluya, de Oseas 10:9. Oh, yo te voy a apacentar en el desierto. Oh, yo te voy a hacer reverdecer. Cuando veas la nación de Israel, Israel, amados, es el reloj de Dios para la iglesia. Aleluya. Por eso decía que no hay señal más importante que la nación de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. La nación de Israel se ha de ganar, aleluya, involuntariamente la enemistad del mundo entero. Y te quiero decir algo: de forma gratuita Israel, aleluya, y de manera involuntaria se ha ganado la enemistad del mundo entero. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es profecía bíblica, porque se han de levantar el rey de Oriente, el rey de Occidente, el rey del norte y el rey del sur en contra del pueblo de Israel. Y todo eso está sucediendo mientras nosotros estamos en vida. No sé qué estás haciendo, pero échale un vistazo a los registros sagrados de la profecía de Dios para que te des cuenta, alabado sea el nombre del Señor, que para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo más importante para la iglesia, ya no hay más tiempo. Alabado sea el Señor. Llénate de Dios, llénate del Espíritu. Es el único escape, el éxodo colectivo de millares y millares, aleluya, que han de trascender a las glorias del Señor. Aleluya, porque con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, la generación aquella de la que habló Jesús, aleluya, seamos transformados, aleluya, para estar con Él en los aires y así disfrutar para siempre con Él. Sí, Señor, aleluya. Levanta tu corazón y dile: gracias, Cordero de Dios. Gracias, Cordero de Dios, porque somos especial tesoro para ti. A Israel no debe de interesarle lo que el mundo piense de ellos. A Israel le interesa lo que Dios piensa de ellos. Y me gusta ese concepto. A ti no te tiene que importar lo que el mundo diga de ti. Te debe de importar lo que Dios diga de ti. Tienes que ser aborrecido, tienes que ser menospreciado. Sí, Señor, incluso perseguido. La persecución espiritual está destacada de parte del diablo para la iglesia. Pero detrás de todo eso está el cumplimiento de la palabra y la profecía del Señor.
Había una luz al final del túnel para Israel. Cuando el diablo pensó que había acabado con todos y que los había destruido como nación. Entonces Dios, que siempre guarda una carta debajo de su manga, por así decirlo, sorprende al mundo entero, porque Israel resucita. La higuera es la planta, es el árbol, aleluya, último en el verano en florecer. La higuera es símbolo de resurrección. Nacerá una nación en un día, decían los profetas. Ciertamente sí, en un día, 14 de mayo de 1948, nació una nación como estaba escrito en los registros sagrados. Lo que Dios ha dicho de ti, te lo digo. Dios ha de cumplirlo, porque Dios es fiel y todo hombre mentiroso. Me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Ríndete ahí, ríndete en espíritu y en verdad. Tú que estás allá en sintonía, ríndete al Señor. Si no lo conoces, entrégate hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de salvación para tu vida y para tu casa. Llévala a tu alma, establece su reino dentro de tu corazón. En Él hay vida, en Él hay poder para transformar, para guardar, para preservar, porque Él es fiel. Con tan solo, aleluya, entregarle tu corazón. Hijo mío, dame hoy tu corazón y tus ojos verán por mis caminos. Tan solo, aleluya, actuando como el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dile: Señor Jesús, te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te acepto hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y con tu sangre preciosa, Señor, limpia mis pecados, mis iniquidades. Quiero servirte hasta tu venida, porque ciertamente no es mucho lo que falta. Estamos a vísperas de ser arrebatados y te doy gracias por esa salvación. Bendita sea la gloria maravillosa del Señor. Gracias, Jesús. Ese es lo fuerte. Dios bendiga a los hermanos, aleluya, de la transmisión allá donde te encuentras. Bendita sea la gloria del Señor. Y a nuestros hermanos, gracias, amados, sus oraciones siempre por las